Como es conocido, yo asumo la presidencia del instituto a partir de una circunstancia muy triste y dolorosa, sorpresiva para todos nosotros, que es la partida, el fallecimiento de nuestro querido compañero Edgardo Ford. Reitero, fue una cosa sorpresiva además. Yo era vicepresidente segundo del instituto, soy miembro del consejo hace muchos años. Desde allí entonces es que asumo la presidencia de nuestra entidad. Bueno, nuestra entidad que todos los cooperativistas del Instituto Movilizador queremos, amamos, respetamos desde su fundación en 1958. Así que aquí en definitiva de lo que se trata no es de ninguna otra cosa que de la continuidad de no solo de la gestión de Edgardo, sino de una continuidad en una gestión que está inficionada con una cultura, con una línea ideológica, política y cultural que deviene desde su fundación y que tiene la impronta de Floreal Gorini, que nosotros todos sentimos que tenemos que continuar con esa impronta. Y esa impronta no es otra la de una visión del movimiento cooperativo como un movimiento de carácter social, cultural, con una fuerte convicción el cooperativismo como movimiento económico y de participación social, y de lo que damos en llamar, lo que Floreal llamaba el cooperativismo comprometido con su época. En definitiva, de eso se trata. Eso es el compromiso con los grandes problemas del pueblo, con los grandes problemas de la sociedad, los problemas económicos, sociales, los problemas del salario, las clases medias y sus problemas. Lo específico nuestro es el crédito como servicio para favorecer el aparato productivo de carácter nacional, todo lo que tiene que ver con la cultura nacional, con lo mejor de la herencia cultural de la humanidad, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en estas épocas, todo lo que tiene que ver con el tema feminismo y género, lo que tiene que ver con los temas ecológicos, teniendo en cuenta que esta sociedad capitalista moderna tiene un componente de desenfreno que no trepida en violentar a la propia naturaleza. Eso por suerte comienza, quizás tardíamente, pero comienza a tener una reacción muy grande de la humanidad porque la amenaza es inminente. Ese es un elemento ecológico que nosotros lo fuimos incorporando también con mucha fuerza los últimos tiempos, y por qué no decirlo también, un cooperativismo comprometido con los problemas políticos del país, ya que en el plano de la política también se dirimen los rumbos, la marcha de la sociedad, la marcha del colectivo social y de la nación también. Así que estamos atentos a todas esas cuestiones, ejerciendo nuestro derecho a peticionar, ejerciendo el hecho de pronunciarnos frente a los grandes problemas de todo tipo. En ese sentido es lo que se viene haciendo desde siempre y que, bueno, por supuesto, mi idea es darle continuidad a todo eso. Yo suelo insistir que Floreal tenía con esta idea del centro cultural, la idea principal era de ser un aporte, un afluente a aquello de la discusión y la disputa cultural que hay en todo el universo, entre unos valores y otros valores, desde los valores de la derecha, los valores del individualismo, los valores de la cultura competitiva, de la meritocracia, frente a los valores nuestros, de la solidaridad, de lo colectivo como proyecto de los seres humanos y más que nada de las sociedades. O sea, el destino de cada ser humano es un destino relacionado con lo colectivo, y el destino de los pueblos también está relacionado con un proyecto colectivo, ¿no es cierto?, de carácter social o de carácter cultural
o como región, o como provincia, como nación, y en fin, e incluso de carácter internacional. Y alrededor de esa disputa ideológica de fondo es donde luego se mueven los mecanismos de poder. Desde esa disputa ideológica de fondo es hacia donde después los pueblos, en la medida que tienen una idea o la otra, entonces los pueblos rumbean. Bueno, la idea de Floreal es que vivíamos por a fines de los 90 una derrota ideológica, que se habían impuesto mayoritariamente los valores del neoliberalismo, yo diría moderno, una forma, digamos, reaccionaria modernizada, fundada por aquello de Thatcher y Reagan, y entonces había que crear un centro cultural donde el movimiento cooperativo pueda hacer su aporte. Nosotros no lo vamos a resolver, pero sí tenemos la vocación, los recursos, los cuadros para hacer su aporte. Tiene que ser un polo de la cultura democrática y progresista, transformadora, que recoja la herencia cultural de la humanidad más la herencia nacional de la cultura, generar una corriente de jóvenes intelectuales, artistas, tanto de las ciencias sociales como de las artes, que tengan una ideología progresista, que estén comprometidos con la lucha por llevar a cabo esa ideología en los planos culturales, mediáticos y políticos, y entonces contribuir a la creación de él llamaba de una camada. Ambas cuestiones están muy encaminadas. Ya hay en el Centro Cultural una generación que vinieron muy jovencitos, bueno, teatristas, titiriteros, historiadores, economistas, educadores, sociólogos, en fin, artistas plásticos, de las 20 y pico de disciplinas que tenemos nosotros. Bueno, además tenemos una biblioteca muy importante, muy trascendente, tenemos una editorial que tiene más que nada el sentido de publicar nuestra propia producción. Así que también ya hay una buena camada que de algún modo expresa aquel objetivo y aquellos sueños que planteaba Floreal, que ya influyen en la sociedad, que ya están en los medios de comunicación con su palabra, que es nuestra palabra, en fin. Así que sentimos en ese sentido que estamos bien encaminados. Aquello que planteaba Floreal a fines de los 90 y principio del milenio, hoy han pasado muchas cosas en el mundo y seguirán pasando. Así que lo tenemos planteado, yo diría, como un debate a lo largo del año, en el que no solo sean protagonistas nuestros propios investigadores e investigadoras, sino convocar a intelectuales, artistas, como uno de los ejes, justamente, la batalla cultural hoy hacia el futuro, ¿no? Ese es justamente, yo diría, uno de los ejes. No es que nosotros tenemos la respuesta a ese dilema, sino lo que nos interesa es que nuestro aniversario pueda ser un hito en ese debate de la continuidad de esta temática hacia el futuro. Estamos ante un dilema político muy determinante porque los sectores, yo diría locales, entre los cuales hay empresas extranjeras y empresas locales, no digo nacionales porque no creo que haya que decirles nacionales, porque no tienen su destino productivo, ni político, ni ideológico relacionado con un proyecto de nación, con un proyecto nacional. Por eso digo locales. Bueno, esos sectores en realidad están demostrando una codicia que en medio de la propia pandemia y ahora en la pospandemia siguen especulando con los precios, siguen ejerciendo su función oligopólica, monopólica, siguen formando precios a pesar, bueno, de los pesares de la sociedad, porque los consumidores no son otra cosa que la ciudadanía, que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Por lo tanto, en fin, acá la clave es que el gobierno entonces pueda sostener el rumbo
en ese sentido de distribución de la riqueza, y para eso inevitablemente va a tener que transitar una zona de conflicto con estos sectores. En mi opinión, eso tiene salida en la medida en que se logre interpelar a la sociedad, interpelar al pueblo, para que crezca su participación, para que crezca su protagonismo. Y eso quiere decir no solamente ir de vez en cuando a llenar las plazas, como la de ayer, la Plaza de Mayo, que además la de ayer no es la Plaza de Mayo, la de ayer sí son las plazas del país en plural, como dijimos antes, sino que la participación y el protagonismo tiene que ver con que todos los días, en todos los ámbitos y en todos lados, haya un crecimiento de la participación. En la barriada, en la cultura del barrio, en los centros culturales del barrio, en las fábricas, en las comisiones internas, en las universidades, en los colegios secundarios. Si eso entonces fluye y interviene entonces en la vida política e influye en forma determinante. No es lo mismo un pueblo que está en una situación de quietismo que un pueblo que es protagonista. Así que por allí creo que pasa el reto de estos próximos 2 años, 21-22, para poder sostener este rumbo en el 2023 también. Yo creo que justamente lo que se discute es que hay matices en el rumbo y la intensidad del proyecto económico. Y esos matices son justamente porque hay sectores económicos sociales a los que hay que enfrentar. O en realidad uno podría decir al revés, que enfrentan desde todos los lugares el proyecto popular, un proyecto de redistribución de la riqueza. Así que bueno, creo que ese es el escenario en el que vamos a tener que transitar nosotros desde el movimiento cooperativo. Bueno, haremos como siempre los esfuerzos por aportar a la unidad y por aportar a los contenidos sociales y de progreso.